Ayudamos a clientes que quieren comprar una empresa, que quieren vender su empresa, parte, todo, una parte minoritaria, el control, no control. Un poco eso es lo que nos toma mucho tiempo y mucho esfuerzo. Ese es nuestro trabajo. Es poco conocido porque no hay mucha historia en esta parte de la región, ¿no? de este tipo de trabajos, pero cada vez más, como decía José, Paraguay está creciendo mucho. Paraguay está figurando cada vez más en las pantallas de radar de los grupos de inversión locales, regionales, internacionales, y eso hace que haga falta gente que pueda apoyar esos procesos, y eso es lo que hacemos. Después, brevemente, aquí en esta presentación, como les digo, les cuento un poquito más en detalle qué es cada faceta del negocio. No sé si quieren entrar a este nivel de detalle o prefieren que pasemos ya un poquito a preguntas o a temas más específicos, ¿no? Pero fusiones y adquisiciones es lo que les decía, compras y ventas, capitalizaciones es cuando una empresa busca que le aporten capital. Por ejemplo, Paracel ahora está buscando una capitalización. Paracel está buscando que le pongan dinero y también está buscando deuda. Y también trabajamos en salidas a la bolsa internacional. Mi sueño es un día acompañar a una empresa paraguaya que quiera salir, que tenga el tamaño, que tenga la sofisticación para poder salir a la bolsa en Brasil, en Sao Paulo, en Nueva York o en alguna bolsa internacional grande, ¿no? Que ya son operaciones de cientos de millones de dólares muy complicadas, complejas, que requieren el apoyo de bancos de inversión como el nuestro, y a nosotros nos encantaría, como decía, acompañar a algún grupo paraguayo que un día haga eso. Todavía no hay nada inminente, pero eventualmente va a pasar. Entonces, eso es un poco lo que hacemos, como les decía. También apoyamos, José mencionó recién el bono de la República que se emitió hace 2 semanas. Apoyamos en eso, estuvimos trabajando con el gobierno en las reuniones con inversionistas en Londres, en Nueva York, en Boston. Yo personalmente estuve en Londres con el ministro y, bueno, colegas míos estuvieron en otras reuniones, pero apoyando al gobierno justamente a levantar deuda esa vez. Esa fue una operación de deuda, no de capital. Bueno, y tenemos un equipo que, como decía José, está basado aquí en Asunción. Es el equipo que está ahí en naranja. Tenemos 2 colegas, uno en Buenos Aires y uno en Montevideo, que nos apoyan desde sus oficinas, pero el equipo base, digamos, el equipo que core nuestro somos Mauricio, Marcelo, Andrés y yo, que estamos aquí en Asunción. También trabajamos con clientes en Montevideo, en Buenos Aires, pero desde Asunción. Es decir, es la primera vez, esto es interesante, es la primera vez que un equipo de este tipo se arma para el Cono Sur basado en Asunción. Normalmente están basados en Buenos Aires, alguna vez en Montevideo, pero que se base en Asunción fue una novedad que la verdad a mí me da mucha satisfacción, porque fue una idea mía. Yo tuve la osadía de pedirle a mi jefe de basarme aquí en Asunción. Él me apoyó desde el principio, pero mucha gente que no conocía tanto el entorno me decía, muchos amigos en Chile, en Argentina, me decían, ¿cómo vas a armar tu equipo en Asunción? No vas a conseguir un buen agente, no vas a poder conseguir... Yo estaba convencido de que sí, entonces le dije, bueno, déjenme y van a ver. Y eventualmente el equipo nuestro fue considerado el mejor equipo de toda Sudamérica, excepto Brasil. Brasil es nuestro gran modelo, ¿no? de operación. Brasil es la base del banco y el banco tiene mucha potencia en Brasil, pero con el resto de Sudamérica, con Colombia, Perú, Chile, etcétera, logramos armar un equipo que realmente fue el más exitoso. Y bueno, y nos apoyamos muchísimo, trabajamos muchísimo con nuestros colegas de banca corporativa, porque, por ejemplo, cuando un cliente quiere comprar una empresa, muchas veces le podemos apoyar en la asesoría, pero también en el financiamiento. Le podemos prestar dinero si la operación lo justifica, lo merita.
¿no? Entonces, por eso trabajamos muy de cerca con nuestros colegas de banca corporativa. Y acá abajo tenemos varias operaciones en las cuales trabajamos. Como les digo, les voy a pasar esto. Recientemente, hace pocas semanas, trabajamos para un grupo de inversores que vendieron un negocio agropecuario en San Pedro. Una operación bastante interesante. Como les decía, trabajamos, por ejemplo, cuando Petrobras le vendió sus operaciones de Uruguay a DISA, el grupo español, o Petrobras le vendió a Copetrol. Aquí pueden ver las operaciones de Paraguay. Y así, hay varias operaciones ahí que quizás estén un poquito pequeñas, pero cuando tengan la presentación van a poder verlas. Bueno, estos son los perfiles del equipo, no los voy a aburrir con eso. Y aquí, bueno, también comentamos un poco qué es Itaú. En ofertas de acciones, emisiones en la bolsa, Itaú es el banco número 1 de América Latina hace mucho tiempo. Entonces, como decía, Itaú es el banco número 1 en salidas a la bolsa, y eso se apoya principalmente en Brasil, ¿no? Que hay muchas empresas brasileñas que han salido a la bolsa con Itaú, y por eso nos posiciona nos da el honor de tener esa posición. Y fusiones y adquisiciones, lo que les decía, compras, ventas, fusiones de empresas, también somos el banco número 1 en el periodo de tiempo que ponemos ahí, y tenemos realmente una cantidad de transacciones y un volumen de transacciones bastante importante. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de transacciones que ha hecho el banco, y de vuelta, yo no hice todas estas operaciones, yo estuve en algunas, pero son operaciones que ha hecho el banco en toda América Latina en los últimos años, operaciones bastante conocidas e importantes en el mundo financiero. Y algo que nosotros resaltamos mucho con nuestros clientes es que lo que mencionaba también José, que el banco tiene una red global, ¿no? El banco tiene oficinas en varios países del mundo, centros de negocios, ¿no? Del mundo. Entonces, cuando un cliente nos contrata y nos dice, yo quiero vender mi empresa en Uruguay, nosotros tenemos la capacidad, yo puedo llamar a mis colegas en París, en Nueva York, en Asia, etcétera, y decirles, tenemos tal cliente en Uruguay que quiere vender su empresa. ¿A quién se te ocurre que podemos llamar? ¿Okay? Eso es muy potente porque es una red interna, ¿no? Nosotros hablamos con nuestros colegas y muchas veces, como se imaginarán, si alguien quiere vender una empresa es confidencial, no es que uno pone un anuncio en el diario. Entonces uno tiene que manejar todo esto con mucha discreción. Entonces cuando hacemos la lista de los posibles candidatos, cuando le decimos al cliente, mira, por tu empresa puede haber mucho interés o poco interés, o este es el tipo de gente que va a mirar, eso lo hacemos con conocimiento de causa, porque como les decía, tenemos esta red global que nos permite apoyar a clientes en las principales economías del mundo. Y bueno, y aquí, claro, aquí hay un poquito más de detalle de dónde estamos, de dónde tenemos las oficinas. Ahí ven que en Paraguay estoy yo, junto con Uruguay y Argentina. En Brasil hay un colega que maneja esa operación, en Chile, Perú, etc. Y bueno, y aquí, este es un poco el final de la breve presentación que quería hacerles. No sé si tienen alguna pregunta de lo que es este negocio, o si tienen preguntas para mí de lo que hacemos más puntualmente aquí, ¿no? Hay cosas que obviamente puedo compartir y cosas que no. Operaciones en curso no les puedo comentar qué estamos haciendo por la confidencialidad que les decía, pero en términos muy generales les podemos comentar que para nosotros Paraguay es muy importante, especialmente en todo lo que tenga que ver con el agro y energías renovables. Ese es el sector donde más tiempo le dedicamos, más esfuerzo le dedicamos, porque es el motor de la economía del país, ¿no? Entonces, para nosotros estar involucrado, estar al tanto de lo que está pasando en grandes operaciones como por ejemplo la venta de Paico, el grupo de estancias de propiedades agropecuarias que se vendió el año pasado, una operación de 250 millones de dólares, estar involucrado en ese tipo de cosas para nosotros es muy importante, porque son las operaciones más grandes que se hacen aquí, ¿no? ¿Qué porcentaje más o menos de las operaciones van a estos sectores agro y energía renovable? Y yo diría que aproximadamente un tercio, un 40%. ¿Y cuáles son los sectores donde usted cree que podría haber más fortaleza de aquí en adelante y donde podría haber operaciones en las que ustedes puedan estar involucrados? Yo creo que la economía paraguaya está
evolucionando muchísimo y yo creo que va a seguir centrada en el agro, pero sectores del agro con valor agregado. Entonces, ¿qué es lo que queremos? claro, claro. Por ejemplo, antes se vendía el grano, o sigue vendiéndose, ¿no? La soja como grano, como commodity, pero ahora también se está convirtiendo la soja y otros, o el maíz, a etanol, etc., se están convirtiendo a combustibles, por ejemplo. Esa conversión, ese proceso industrial, genera un valor agregado que queda capturado en Paraguay, porque paga impuestos, emplea gente que trabaja en esa conversión, se transporta, la logística, se almacena, todo eso genera puestos de trabajo, genera un conocimiento adicional. Por ejemplo, el tema del hidrógeno verde, cuando todavía no hay ningún proyecto en marcha, pero cuando se ponga en marcha alguno de estos proyectos, va a usar energía de Itaipú, o de Yacyretá, y va a usar mano de obra paraguaya, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos son enriquecedores para la matriz económica del país y creo que se van a hacer cada vez más. Paracel, por ejemplo, en vez de agarrar los árboles y mandarlos a Brasil o a Argentina, a los aserraderos de ahí, se va a procesar y se va a crear se va a producir pasta de celulosa en Concepción. Eso es valor agregado. Saliendo un poquito del tema, estamos mencionando siempre el tema de la cuestión del grado de inversión. ¿Qué considera usted que le falta a Paraguay para dar ese pasito tan pequeño que hace un tiempito estamos esperando que se dé? Sí, nosotros hablamos mucho con inversores, con el gobierno, los apoyamos en esta última operación y en otras varias anteriormente, y es un tema que le prestamos mucha atención. Yo personalmente creo que para el grado de inversión lo que piden las agencias calificadoras son cosas que ya se están haciendo, pero piden más de eso. Por ejemplo, piden más institucionalidad, que las instituciones sean independientes, sean profesionales. Piden, por ejemplo, mejoras en el Poder Judicial, ¿okay? Que los jueces sean cada vez más independientes, más preparados. Son todas cosas que la aspiración a eso es obviamente muy sana, muy razonable. Yo personalmente pienso que Paraguay ya está a nivel de cotización de su deuda, ya está en el grado de inversión. ¿Qué significa eso? Que está cotizando, los bonos paraguayos hoy cotizan, es decir, Paraguay tiene que pagar cuando emite un bono lo que le cobra el mercado a un país grado de inversión, como México, por ejemplo, ¿no? Entonces, Paraguay en la práctica es grado de inversión, en términos de lo que paga, de la tasa que paga. No es grado de inversión en términos de quién puede venir a invertir acá. Esa es la parte que realmente va a tener un impacto yo creo que muy potente. Y ahí me gustaría agregar algo, es un tema interesante. El grado de inversión, hay un par de comentarios que hay que tener en cuenta. Se puede ganar y yo creo que Paraguay lo va a recibir probablemente el año que viene. No creo que este año es ambicioso, optimista, pero ojalá pase. Pero yo apuesto a que el año que viene Paraguay va a tener grado de inversión. Pero también se puede perder. Ha habido varios países que lo han recibido y lo han perdido, ¿okay? Entonces, no es que es un premio que uno recibe y ya, como se recibió de arquitecto, y ya está, ya es arquitecto de por vida. No, te lo pueden quitar. Es más, hay países que lo han perdido. Lo han recibido, han sido grado de inversión y lo han perdido. Entonces, no es solamente ganarlo, sino mantenerlo. Y conlleva responsabilidades, mejoras constantes en la gobernanza, en las instituciones, el Poder Judicial, etcétera, que hay que continuar trabajando. No es decir, bueno, hagamos la tarea, lo recibimos y ya está, recibimos plata barata y todo el mundo viene a invertir al Paraguay. No es tan simple como mucha gente lo presenta a veces, ¿no? Había mencionado que entre un tercio y un 40% corresponde al agro y energía renovable, ¿verdad? ¿El resto a qué corresponde? ¿A qué sectores? Bueno, tenemos mucho trabajo en el sector industrial. Hay varias industrias en Paraguay que quizás no sean muy conocidas, pero que son muy exitosas a nivel regional, porque, bueno, por todo el tema de la maquila, por ejemplo, la mano de obra, los impuestos bajos, la logística. Paraguay tiene la tercera flota más grande del mundo de barcazas. No, todo eso hace que Paraguay sea un centro de producción de varias industrias, como por ejemplo el plástico PET. Paraguay tiene una empresa
que suministra Argentina, Brasil, de ese tipo de productos. Entonces, hay empresas bien interesantes que están basadas aquí, que no son tan conocidas, pero que ocupan la matriz económica del país. La mayoría de las inversiones, ¿de dónde provienen? ¿Del mercado local, del mercado extranjero? ¿Inversiones en bienes de capital o inversiones financieras? No, inversiones en bienes de capital. Sí, no, generalmente son grupos económicos locales, y también hay grupos que han estado en Paraguay por décadas. Grupos, por ejemplo, todo el tema de la logística, la infraestructura de los silos para el almacenaje, la logística de los granos, son traders que están en Paraguay hace décadas, ¿no? Entonces, cuando me preguntas de dónde es el capital, sí, bueno, el trader puede ser suizo, pero está generando dinero en Paraguay hace 50 años y reinvierte ese dinero para construir infraestructura, etc. En caso de que se dé el grado de inversión el año que viene, ¿eso podría cambiar esa dinámica? Claro, hay muchos fondos de inversión que tienen por regla, por estatuto, la obligación de invertir solamente en países de grado de inversión, países que estén por encima de un cierto nivel de riesgo de inversión. Entonces, esos países hoy esos fondos no pueden invertir hoy por más que quieran. Y hay varios que vienen. Nosotros nos reunimos con fondos y grupos de inversión que vienen a ver. Y yo le digo, pues ustedes no pueden invertir todavía. No podemos, nos dicen, pero estamos preparándonos para cuando se pueda. Porque cuando se pueda, es un proceso. No es que vos podés invertir 100 millones de dólares de un día para el otro. Tenés que hacer mucho trabajo previo, ¿no? Entonces, ellos se están preparando para que cuando el país tenga grado de inversión, ellos ya están listos y haber identificado negocios donde pueden o armar una planta o comprar algo, asociarse con alguien, ese tipo de cosas. Sí, aprovechando un poquito la consulta del colega, ¿qué porcentaje se puede estimar así, decir, por ejemplo, bueno, con el grado de inversión Paraguay va a pasar de tanto a tanto en porcentaje, digamos, de inversión? Hay varios estudios, ¿no? Pero yo creo que se va a ampliar el universo, el volumen de dinero que va a poder entrar a Paraguay va a crecer quizás en un 30%, ¿ok? Y de vuelta, ese número hay que tomarlo con pinzas, no es un número, porque yo he visto estudios que dicen un 50%, un 10%, es un poquito complicado. Tengan en cuenta que hay fondos de inversión como BlackRock y PIMCO, etcétera, que tienen activos bajo su administración de más de $1 trillón, que ya no sé cómo se traduce trillón, pero es mil, exacto, que son más grandes que varios países del mundo. Cuando ese fondo dice, bueno, yo puedo invertir en Paraguay, obviamente que no va a poner todo el trillón, va a poner una parte de ese dinero. Ahora, ¿cuánto va a poner? ¿El 1%, el 2%, el medio por ciento? Nadie sabe, pero cuando Paraguay tenga grado de inversión, esos fondos van a poder invertir en Paraguay. ¿Cómo uno puede prepararse para el grado de inversión? O sea, ¿qué es lo que uno debería hacer? Lo que yo les digo a los clientes que me preguntan, esa pregunta es una buena pregunta, es trabajen en la gobernanza, mejoren la gobernanza, es decir, mejoren la gobernanza interna de sus empresas, ¿no? Tengan acuerdos de accionistas, protocolos familiares, empleen en la empresa a los familiares que son capaces, que realmente le dedican tiempo y tienen vocación. No pongas como gerente a tu hijo que quiere ser músico. No quiere estar ahí. Lo estás obligando a hacer algo que no le sirve ni a él, ni a la empresa, ni a la familia. Obviamente a veces son temas familiares que cada familia resuelve como quiere resolver. Pero cuando en las familias deciden emplear en las empresas familiares a las personas más idóneas, y las personas que no son idóneas son accionistas, reciben dividendos, todo, pero no están empleadas en la empresa, eso mejora el funcionamiento de la empresa, porque está la gente capaz en las empresas, ¿no? Y eso se fija mucho los inversores así sofisticados que quieren invertir en empresas en un país, quieren ver quién maneja la empresa, porque si hay gente sentada en la gerencia o en el directorio que no tiene idea de los números, que no tiene ganas de estar ahí, pero está porque está obligada, porque le pagan un dividendo,
eso genera una desalineación de intereses que no es buena para el sector. Puede ser que mantenga la paz familiar, pero no es buena para el crecimiento de la empresa. Y cada vez más estamos viendo que las empresas se están profesionalizando. Eso está pasando. Lo que pasa es que en nuestras culturas, yo me crié en Paraguay, nací en Uruguay, me crié en Paraguay, soy más paraguayo que cualquier otra cosa, pero bueno, tengo un pequeño acento ahí que ustedes seguramente identificaron. Pero en nuestras culturas la confianza es muy importante y la gente asume que un familiar merece más confianza que un profesional que uno trae de afuera. Y a veces puede ser así, pero cada vez más se está llegando a la situación en la cual un gerente bien pagado, bien evaluado, ¿no? Porque uno tiene que saber quién está contratando, y bien controlado, bien auditado todo, puede ser tan confiable como un familiar que está en la empresa. Yo creo que eso personalmente es un tema que para mí es muy importante, que las empresas aprendan a tener gobernanzas, planes de crecimiento, por ejemplo. Muchas empresas pagan dividendos basado en las necesidades económicas de sus accionistas, no basado en qué es lo mejor para la empresa. De repente esos dividendos, en vez de pagarlos, es más conveniente reinvertirlos y ampliar la planta, por ejemplo. Pero como los hijos tienen que cambiar el auto, pagan el dividendo. Bueno, es bueno para la familia recibir esa plata, pero no es bueno para la empresa no tener esa plata para crecer. Entonces, un plan de crecimiento que se enfoque en la empresa, eso es lo que buscan los inversores. Si a mí me muestran una empresa que está creciendo porque invierte correctamente, eso me interesa mucho más como inversor que una empresa que paga sus ganancias, ¿no?, por las necesidades de los accionistas. Es un tema un poco filosófico también, ¿no?, que pone... Personalmente yo creo que las empresas que tienen éxito son las que planean su futuro y reinvierten, y eso genera valor, y los dueños de esa empresa, que son las familias dueñas de esta empresa, también generan valor porque son dueños de empresas que valen cada vez más. Pero en el día a día el tema de los dividendos versus la reinversión, el tema de emplear familiares que no son idóneos, etcétera, es un tema que personalmente creo que tiene que mejorar. ¿Cómo han visto que empresas paraguayas se han sofisticado mucho en el último periodo? Por ejemplo, bueno, específicamente en el M&A, ¿verdad? Sí. Bancos que han hecho también eso recientemente, en el último periodo. Parece que está teniendo más participación en la figura del M&A. ¿Cómo han visto eso y cómo lo ven a futuro también? Una interesante pregunta. Lo que está pasando, yo creo, cada vez más la gente va a estudiar afuera. Entonces, y mismo los cursos que se enseñan aquí, las carreras que se enseñan aquí son cada vez más, se ayornaron, ¿no? Están enseñando hoy, si uno quiere aprender a hacer una valoración de una empresa o un análisis del precio de una acción, hay herramientas para hacerlo. Hay profesionales que te pueden guiar, que te pueden enseñar, hay cursos aquí, afuera. Hoy un chico, una chica inteligente, con ganas, puede ir a estudiar a universidades de primer nivel mundial con becas o con préstamos, etc. Hay acceso al conocimiento que antes no había. Y segundo, yo creo que muchas empresas se han dado cuenta que hay muchísimo valor por crear o por destruir, si haces bien o mal una compra de una empresa, una venta, si evalúas bien cuál es el punto en la vida de tu empresa y la vendés cuando es el momento correcto, o la haces crecer cuando es el momento correcto, o la fusionas. Alguien se te acerca y te dice, quiero comprarte el 50% de tu empresa. Hay gente que hoy hay cada vez más gente que tiene las herramientas para decir, este es el momento para tomar un socio, este es un buen socio, lo que me está ofreciendo es justo o no es justo, le voy a pedir más o me está ofreciendo demasiado. Este es el acuerdo que deberíamos tener para gobernar, para tener una gobernanza compartida. Todo eso, hay cada vez más herramientas, y los dueños de las empresas se dan cuenta que hay cada vez más valor cuando haces bien eso. Fíjense, yo le decía el otro día a un colega, cuando el grupo Sucolillo compró o anunció que compró la mitad de Biggie, no compró todo Biggie, compró la mitad, que es mucho más complicado que comprar todo. ¿Por qué? Porque comprar 100% de algo es tuyo, haces lo que querés, entras y es tuyo.
compras el 50%, quiere decir que los dueños de BIG se quedaron con el otro 50%, tienen que tener un acuerdo para decidir cómo van a manejar la empresa hacia adelante, qué estrategia van a usar, el directorio, quiénes van a estar, quién va a ser el gerente general, qué pasa si hay un desacuerdo, si no están de acuerdo con el gerente. Todo eso tienen que documentarlo, tienen que negociarlo. Es mucho más complejo, pero se están haciendo operaciones así, que son mucho más complejas que comprar el 100% de algo. Entonces, hay conocimiento y la gente se da cuenta que si uno hace bien esas operaciones puede crear mucho valor, puede enriquecer muchísimo a los accionistas. Entonces, lo están haciendo. Perfecto. Hace rato vimos Sí. una presentación donde estuvieron trabajando con varias empresas Sí. internacionales, pero me gustaría saber en qué empresas a nivel local y en valores, o sea, cuánto es en montos lo que han gestionado o administrado en Paraguay, ¿verdad? En valores. En total de Itaú, ¿cuánto han administrado? En total, bueno, hay la palabra que yo usaría es, acá por ejemplo, ahí puedes ver fusiones y adquisiciones del 2017 al 2023. Es el periodo de tiempo que elegimos mostrar acá porque pues es donde aparecemos mejor, no es por ninguna magia, pero Itaú siempre ha estado en los primeros, entre los primeros, segundo, tercer puesto. Hagas como hagas este ranking, si vas al ranking de alguno de estos otros nombres, Itaú siempre va a estar ahí arriba igual, ¿no? Pero 2017 al 2023, bueno, Itaú está primero en el ranking. Y exactamente en cantidad de transacciones en América Latina y en volumen de transacciones. Cuando vos sumás el volumen, por ejemplo, la operación de, ¿qué te puedo decir? La operación de Petrobras Paraguay o la venta de Petrobras Uruguay a un grupo español fue por unos 50 millones de dólares. 50 va a la columna esa de volumen, que suma 115 mil millones de dólares, ¿no? Bueno, así es como se mide. Hay agencias, hay empresas que cada vez que vos haces una operación le mandás una carta y le decís, tu cliente te firma una carta que dice, sí, Itaú nos asesoró en la venta de esto, en la compra de esto, la operación fue por tanta plata y ellos hacen sus rankings. Y nosotros usamos esos rankings para mostrar que somos activos en eso, ¿no? Que somos buenos en eso. Okay. Y lo que es oferta de acciones sería las... Salidas a la bolsa. En la bolsa de valores, la venta de acciones sería esos 90 mil millones. Nosotros exactamente en ese periodo de tiempo ayudamos a clientes a salir a la bolsa por 91 mil millones de dólares. En total, todo sumado. Esos son solamente acciones, ¿verdad? Solo acciones. Solo acciones. En Latinoamérica es México para abajo, ¿verdad? De Río Grande al sur. La verdad es que es Sudamérica. Nosotros decimos Latinoamérica, pero es Sudamérica. Pues Itaú no es... Nosotros teníamos una operación en México que cerramos hace algunos años. Entonces ya tenemos todavía oficinas en México, pero no de este tipo de negocio. Pero no escuché, no sé si está funcionando en algún lado. ¿Desde cuándo están operando así acá en Paraguay? En Paraguay, yo me mudé en el 2021. No pude antes por la pandemia. Yo empecé con Itaú en Chile y hasta el 21 estuve en Chile y con ganas de venir, pero no se podía viajar, no se podía mover mucho la gente. Y en el 2021, a mediados del 2021, me mudé a Asunción y ahí empezó de lleno la actividad. Antes del 2021, por ejemplo, la operación de Ecopetrol con Petrobras Paraguay fue el 18, 19, no fue. Y ya estábamos trabajando en operaciones en Paraguay, pero sin tener el equipo aquí en Paraguay. Lo que pasó en el 2021 fue que yo me instalé y armé el equipo aquí. O sea, ¿sería correcto decir 2021 oficialmente? Oficialmente, físicamente estamos en el país desde el 2021. Antes lo hacíamos, pero veníamos de Chile o de Buenos Aires o de Sao Paulo. Venía alguien y se reunía con un cliente, hacía una operación, pero sin quedarse. Nos quedamos en un hotel. Ahora nosotros vivimos acá. Y de todas las operaciones que hubo en estos últimos tiempos acá en Paraguay, Sí. Si bien algunas estuvo presente Itaú y en otras no, ¿cómo evalúan esos cambios y de repente si desarrolla el mercado o qué aporta más al mercado que todo esto que está sucediendo? No, totalmente. El punto que estás levantando es exactamente lo que está pasando. El mercado está cada vez más desarrollado y la gente cada vez más sabe evaluar cuánto vale una empresa,
cómo encaja una empresa que querés fusionar con la tuya, cómo encaja, qué ventajas y desventajas tiene, sinergias, eficiencias, ahorros. Ahora, por ejemplo, se anunció recientemente la compra de Visión por parte de Bueno, la compra de Vi por parte de la mitad, ¿no? Por parte del Grupo AZ. Es decir, cada vez más uno ve operaciones, la compra de Regional por parte de Sudamérica, bueno, hay cada vez más, la gente se atreve a hacer cada vez más operaciones grandes y complejas, porque comprar un banco, ya sea Regional o Sudamérica o el BBVA, los bancos son entidades complejas, son grandes, tienen empleados, tienen cartera, y integrar eso a tu negocio es un desafío, y lo están haciendo cada vez más, y en operaciones cada vez más grandes. Las operaciones bancarias que uno veía antes eran operaciones de 30, 50 millones de dólares. Ahora son operaciones de 200, 300 millones de dólares, ¿no? Es decir, el volumen se ha multiplicado por un factor importante. ¿Por qué está pasando? Porque la gente ve valor en tener un negocio cada vez más grande, y porque la gente tiene las herramientas para hacer este tipo de operaciones. Las herramientas técnicas, el capital. Cada vez más una empresa paraguaya que quiere comprar a otra empresa puede salir afuera, puede ir a Nueva York, a Londres, y decirle a grupos de inversión: yo tengo tal empresa en Paraguay, quiero comprar a mi competidor, necesito 50 millones de dólares. Invertí conmigo y vamos a comprar a este competidor y vamos a armar una empresa más grande, más rentable. Y consiguen la plata muchas veces. También mencionó que hay fondos de inversión o también empresas que están pendientes de que lleguemos al grado de inversión para poder, bueno, venir a Paraguay a invertir. Algunas que nos puedan mencionar que están viendo el interés. Hay muchas, y lo que hacen estos fondos de inversión es típicamente, primero invierten en deuda, porque la deuda es más segura que el capital. Porque cuando una empresa quiebra, el primero que se le paga es la deuda, y después recién los accionistas, ¿no? Entonces, la deuda tiene preferencia sobre el capital, entonces invertir en deuda es más seguro o menos riesgoso. Entonces, muchos de estos fondos que invirtieron y es información pública todo esto, ¿no? Bonos del Tesoro serían. Los bonos del Tesoro. Los bonos del Tesoro, los que invirtieron en los bonos del Tesoro son el brazo o la división de deuda de estos fondos. Pero muchos de estos fondos también tienen divisiones de capital, invierten en acciones también. Entonces, si uno va, hoy la inversión más segura desde el punto de vista del mercado, o con menos riesgo para invertir en Paraguay, es comprar un bono del Tesoro. Es la que mejor rankeada está, porque tiene menor probabilidad de default, es la que más se espera que cumpla con sus obligaciones. Pero cada vez más hay fondos, ¿no? que compraron el bono del Tesoro o que lo miraron, que dicen: no, cuando haya operaciones interesantes de capital, no de deuda, de capital, mostrámelas porque me interesa. Paraguay me inspira cada vez más confianza y estoy dispuesto a invertir en acciones en empresas paraguayas. Inversiones privadas, no salida a la bolsa, pero inversiones en empresas. Teniendo en cuenta de que Paraguay tiene ahora como una imagen más atractiva para los inversores, ¿usted cree que a Paraguay le falta una marca país? Una marca país. Yo creo que Paraguay se vende bien, pero se puede vender mejor aún. ¿Okay? Yo no soy un experto en marketing. Claudia y el equipo sí les van a poder decir, pero sí, yo creo que una campaña o un plan de largo plazo de vender las bondades del país, yo creo que puede ser útil. Cuando nosotros salimos, hace poco estuvimos con el roadshow que les decía del bono del Tesoro del gobierno. A mí me sorprendió gratamente lo mucho que sabía la gente, inversores, muchos que no hablaban español en Londres, bueno, también escuché lo mismo en Nueva York. Se conocían la minucia de las finanzas públicas de Paraguay, se conocían los números, se conocían lo que estaba pasando en el escenario político, sabían mucho, y mucho más de lo que nosotros esperábamos, o de lo que yo esperaba por lo menos. Entonces eso me sorprendió gratamente, porque decís, bueno, esta gente sabe, esta gente lee, se informa, vienen a visitar, no es que están leyendo un reporte de una página y con eso basan una decisión de inversión. Pero hay mucha gente, así como estos que hablamos sabían,
hay muchos inversores que no tienen idea todavía dónde está Paraguay. Lo confunden con Uruguay, no saben, no lo pueden ubicar en un mapa o se quedaron pegados con el gobierno de Stroessner de hace 40 años, es decir, bueno. Entonces, ahí yo creo que cuando uno les comenta, por ejemplo, que todo el tema impositivo, el 10-10-10, te miran así con ojos como que, wow, ¿cómo puede ser que sea tan atractivo eso? Y bueno, ¿y desde cuándo? Y desde el gobierno de Nicanor. Y, wow, ¿y cuándo fue eso? En el 20, el 2002, 2003. Entonces, cuando uno les empieza a contar, no a los inversores que compraron el bono, pero al siguiente grupo de inversores que están mirando la región, no pueden creer lo bien que le va a Paraguay, ¿no? Y eso creo que es un trabajo que hay que seguir haciendo. Uruguay, por ejemplo, tiene una marca país, como decís vos, no sé, el logo principal es Uruguay Natural, ¿no? Que Uruguay es un país que protege el medio ambiente, turístico, y uno hace 15 años que ve los pósters así de Uruguay Natural, y la gente empieza a interiorizarlo. Paraguay no tiene una frase así todavía. Es decir, acá cada gobierno tiene su frase. El gobierno de Marito tenía Paraguay de la gente. No me acuerdo qué logo tiene este gobierno, pero acá vamos a estar mejor, bueno, sí. Paraguay bien hecho, siempre. Bueno, pero no hay un logo que continúe en el tiempo. Cada gobierno tiene el suyo, y lo entiendo porque es el plan de ese gobierno, lo que quieren enfatizar, pero no trasciende a los distintos gobiernos. Dentro de 3 años, 4 años, cuando haya un nuevo gobierno, va a tener su logo de vuelta. ¿A qué se debe este conocimiento que mencionó de Paraguay? ¿Son los inversores como que están rastreando los países emergentes o es porque Paraguay se vendió bien en algún momento? No, es el trabajo de esta gente encontrar las joyas escondidas, los diamantes en bruto, y evitar los problemas, digamos. Adelantarse ya. Adelantar, claro, porque el que invierte primero invierte mejor. Ellos quieren adelantarse al resto. Cuando Paraguay sea grado de inversión y todo el mundo diga, bueno, hay que comprar, ahí ya Paraguay va a ser caro para el nivel de riesgo. Hoy Paraguay es barato porque te paga en términos de rentabilidad, es como un país de grado de inversión y tiene el riesgo de un país de grado de inversión, pero todavía no es formalmente eso. Entonces es como comprar una propiedad en Pozo, te diré, ¿no? Obviamente existe el riesgo de que Paraguay no tenga el grado de inversión, existe el riesgo de que el departamento que compraste en Pozo nunca se construya, pero si es un buen desarrollador, si tienen el terreno, los permisos, se va a construir, es lo más probable. Bueno, muchos inversores ven a Paraguay como un buen desarrollador que tiene un buen terreno en Pozo, te está vendiendo mucho más barato algo que en 2 años va a valer mucho más. ¿Y estos inversores a qué plazo más o menos ellos lo visualizan a Paraguay? Y bueno, interesante en este último bono, el plazo de la duración del bono, es decir, o en cuánto tiempo va a tener el grado de inversión. Yo creo que el mercado coincide que en los próximos 12, 24 meses Paraguay debería tener el grado de inversión. No sé que pase algo cataclísmico, como la pandemia o algo que sea una disrupción masiva, ¿no? Pero el consenso es que yo creo 12 a 24 meses Paraguay debería aspirar a tener grado de inversión. El tema de la emisión de Paraguay, bueno, se nota también una sofisticación en ese sentido, ¿verdad? Porque no solamente emite deuda en dólares, sino que ahora también lo hace en su propia moneda, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto de eso también lo puede posicionar o darle cierta confianza en los mercados financieros internacionales, ¿verdad? No, la emisión en guaraníes fue histórica. La emisión en dólares fue importante, pero la emisión en guaraníes realmente fue la primera vez en la historia que Paraguay emite en guaraníes en los mercados internacionales, ¿no? Entonces, lo que realmente también fue histórico, que no tuvo tanta prensa, fue la emisión de 220 millones de guaraníes en guaraníes que hizo el gobierno en diciembre, ahora en diciembre del 2023, que fue comprada
en parte por bonos, por inversores internacionales. Y yo menciono esa emisión porque la emisión de los 500 millones a la que hace referencia, esa emisión es gobernada, es regida por ley de Nueva York y está registrada en Luxemburgo. Los bonos estos son bonos que están registrados en Luxemburgo, cotizan en la bolsa de Luxemburgo de bonos, y si hay algún diferendo, algún problema, van a un juez en Nueva York para resolver ese problema. La emisión de diciembre del 2023 es una emisión ley paraguaya y registrados en la Bolsa de Valores de Asunción. ¿Qué significa eso? Que el inversor extranjero que compró esta emisión, la de diciembre, se arriesga, entre comillas, a que si hay algún problema, algún diferendo, se resuelva por jueces paraguayos. Es decir, están confiando en que el sistema judicial, la bolsa de valores, etcétera, van a ser lo suficientemente serios como para respetar los derechos de un inversor de Londres, de Nueva York, que vino y puso 20, 30, 40 millones de dólares. Eso para mí es una señal muy potente, porque nosotros vivimos acá, conocemos cómo funciona, cómo no funciona la ley, pero un inversor de Nueva York que confíe en eso, claro, confía en eso. Para mí eso es súper potente. Pero bueno, ambas emisiones fueron muy exitosas. Y el tamaño, bueno, ahora la emisión de ahora de enero fue por 500 millones de dólares en guaraníes, y la sobredemanda fue gigantesca. Es decir, hubo varias veces esa cantidad en pedidos de inversores que querían comprar el bono en guaraníes y no alcanzó, entonces se le dio menos a cada uno. Se dividió y el que pidió 100 se le dio 60 porque no alcanzaba para darle 100. La primera creo que se había dado más o menos a mitad del año pasado, ya por julio, agosto. Junio, justamente sí. creo que Itaú había comprado vía notas estructuradas. Sí. Se han hecho varias emisiones y la primera fue la que efectivamente, como mencionás, se compró un fondo inglés, creo que era, bueno, Eaton Vance, que compró una emisión en guaraníes, pero esas fueron notas estructuradas, claro, no fueron bonos que cotizan en bolsa, sino fueron unos papeles diseñados básicamente para ese inversor. Se le pregunta al inversor qué plazo querés, sí, te podemos dar este plazo, no, qué tasa querés, quiero 6, no te vamos a pagar 6, te vamos a pagar 5. Bueno, se negoció y se estructuró ese bono con ese inversor. Mientras que estos bonos, el de diciembre, la colocación de diciembre y la colocación de enero, se hicieron, el gobierno dijo, nosotros vamos a pagar tanto, va a ser tanto plazo, y los inversores se alinearon. Y hubo docenas de inversores que quisieron participar y que participaron, de hecho, que compraron el bono. ¿Qué sectores se podrían ver más beneficiados con el tema de la inversión? Otros analistas hablan de que van a haber sectores que prácticamente va a ser automático o instantáneo, como el sector inmobiliario, por ejemplo. Sí. Dicen inclusive, qué sé yo, un terreno se va a sobrevaluar un 20-30% al día siguiente. ¿No? Sí, yo tendría un poquito de cuidado con eso, pero claramente va a haber más capital, para empezar. Y eso puede generar, cuando hay más dinero entrando, así como cuando hay una cosecha de soja excelente, una campaña muy potente, entran más dólares y el dólar baja, ¿no? Bueno, entonces cuando entre mucho capital, probablemente el dólar va a bajar y puede ser que eso alimente la inflación también. Entonces hay que pensar también en el aspecto, en el riesgo colateral que puede haber, ¿no? Si hay más inflación, el Banco Central históricamente siempre, en todos los gobiernos, ha sido muy disciplinado, muy rápido en actuar, en subir las tasas. Entonces, la política monetaria paraguaya es muy potente, es un poquito el secreto o la razón por la cual muchos inversores ven que Paraguay es muy atractivo para invertir, porque tiene una política monetaria creíble, tiene bancos centrales que cumplen a rajatabla el objetivo de controlar la inflación y no usan la emisión monetaria
como herramienta política. Eso es muy potente, a diferencia de muchos otros países que conocemos, ¿no? Entonces, si Paraguay tiene un grado de inversión y entra mucho capital, puede haber una política más restrictiva del Banco Central, el dólar va a bajar. ¿Qué significa eso? Bueno, si uno está en una empresa que está dolarizada, esa empresa, si la empresa importa insumos, los importadores seguramente van a comprar dólares más baratos, los exportadores van a recibir dólares que valen menos. Entonces, ahí también tenés un poco una guía para, yo miraría eso para decir, bueno, no es que las empresas agropecuarias van a perder, pero van a ganar menos que quizás una empresa, los importadores seguramente va a haber más consumo, los importadores de bienes de consumo, vehículos, etcétera, pueden beneficiarse con eso, ¿no? Y hablando de las cuentas fiscales, si bien en este momento hay una buena percepción acerca de cómo Paraguay está llevando a cabo sus finanzas, ¿considera que hay algunos aspectos que el gobierno debería mirar ya de manera un poquito más detenida para no avanzar, capaz sobre endeudarse o volver a caer y tirar para adelante lo que es el déficit fiscal que, bueno, desde hace un tiempo estamos pateando para adelante? A ver, yo no estudié economía, pero no soy economista y no me puedo, no quiero opinar sobre temas que no conozco lo suficientemente bien, pero al punto que mencionabas, el Paraguay tiene un endeudamiento que es menos del 40% de su PIB, ¿no? Que creo que el 38%, una cosa así. Entonces, y ese número es uno de los más bajos de toda Sudamérica, de toda América Latina, de hecho. Creo que Perú está en ese nivel y todo el resto de los países, incluyendo Chile, Uruguay, están por encima del 40, 45, 50. Hay países que están ya en otro nivel, ¿no? Pero Paraguay tiene el nivel de endeudamiento como porcentaje del PIB de los más bajos y de los considerados conservadores, prudentes. Ahora, yo no puedo opinar de si seguir endeudando a Paraguay y llegar al 45, al 50 es bueno o es malo. Está considerado, los números actuales de Paraguay son muy, muy prudentes. Y yo siento, por lo que veo en las acciones del gobierno, que no los puedo juzgar ni bien ni mal, realmente no tengo la capacidad para decir, pero lo que puedo juzgar es la reacción de los inversores. Los inversores ven a Paraguay como un país muy responsable fiscalmente. Paraguay no está visto como un país que imprime plata o que sube impuestos para gastarse esa plata. Es más, la asignatura pendiente que muchos inversores ven es que Paraguay no recauda lo suficiente y no invierte lo suficiente en infraestructura, en salud, en educación, que son materias pendientes. Y en infraestructura justamente hay un plan ahora de participaciones público-privadas o de PPP, ¿no? que está tratando de atacar esa necesidad de inversión en infraestructura, en caminos, en aeropuertos, puertos, etc. Bueno, los puertos son privados, pero básicamente infraestructura para el transporte y para el movimiento de bienes y de personas. Pero las asignaturas pendientes de Paraguay se deben a que no se invierte, en mi opinión, y la opinión de los inversores, sin decir, yo no te puedo decir que tiene que hacer el gobierno, pero los inversores piensan que el gobierno paraguayo es muy prudente y a veces demasiado prudente en sus gastos, ¿no? Bueno, sí, lo que muchos inversores preguntan es ¿qué van a hacer para reducir el gasto en sueldos en funcionarios públicos? Y eso, cada gobierno tiene su respuesta, algunos les creen, otros no les creen, etc. Pero la percepción que yo veo de los inversores es que este gobierno es visto como que quiere reducir los costos de salarios y de empleados públicos, que algunos trabajan, otros no trabajan, pero que son un gasto muy grande para el gobierno, para el país. Volviendo al tema de las inversiones, ¿cómo se capitalizan las empresas acá en Paraguay? ¿Cuáles son las estrategias que más se utilizan? Bueno, es lo que decía cuando hablaba de la gobernanza, ¿no? Se capitalizan con los recursos propios. Eso es bueno,
sabemos que no es tan común en otros países, ¿verdad? Pero... Y es lento. Es lento porque una empresa produce una ganancia y esa ganancia en parte se reparte porque las familias crecen y las generaciones quieren recibir su dividendo. Entonces, no queda mucha plata para reinvertir. Entonces, una empresa paraguaya que necesita plata para crecer, no puede salir a la bolsa acá y hacer una emisión de 50 millones de dólares. No hay, ese volumen no existe. Una emisión de acciones acá puede ser de 5 millones de dólares, 10 como mucho. Entonces, los recursos propios están mermados por los dividendos y por la familia que pide puestos de trabajo en la empresa, que quieren el auto de la empresa, no sé qué. Bueno, mucha de ese dinero va a mantener la familia tranquila, contenta. Ok. Después, no podés conseguir plata en la bolsa. Entonces, ¿dónde la conseguís? Y podés conseguir deuda o capital. ¿No? Deuda, venís a Itaú, vas a otros bancos, les pedís plata prestada, te prestan hasta un nivel. Después de eso no te prestan más, porque estás muy apalancado, muy endeudado. Entonces, necesitas capital. ¿Y el capital de dónde viene? Los recursos propios no alcanzan, el mercado local de valor de capital es muy, muy pequeño. Tenés que buscar inversores, tenés que buscar o socios. Biggie, esa plata que recibieron la van a usar para crecer seguramente. No creo que los dueños de Biggie agarren esa plata, la pongan... No conozco la operación, estoy hablando sin conocimiento, pero por usarla como ejemplo, yo sospecho que esa plata, gran parte de esa plata es para crecer. ¿Por qué? Porque una empresa como Biggie en Brasil seguramente hubiera considerado salir a la bolsa, pero acá no existe esa posibilidad todavía. ¿Existen números de ese tipo de movimientos? ¿De cuánta gente sale a la bolsa? ¿De cuántos usan inversión propia? ¿Aquí? No sé si aquí o... No, en el mundo sí, son números que hay muchísimos estudios de eso. Pero en Paraguay es información pública. Las emisiones de acciones en la Bolsa de Valores de Asunción son muy, muy pequeñas. Entonces, ten en cuenta que, por ejemplo, una empresa grande hoy, cuando digo una empresa grande, una papelera como Paracel, una cementera como Secon, o una productora de combustibles renovables como Omega Green, son todas inversiones que requieren $1.000 millones para arriba. Y las emisiones de acciones en la bolsa son de $5 millones. No te alcanza, ¿no? Por ningún lado cierra el mercado local. Si la gente, si llegamos a la inversión y todo estamos mejor y todo ganamos y nos sobra la plata, poniendo en ese contexto, y la gente, ¿usted cree que la gente va a mirar a la bolsa como una oportunidad para hacer crecer y así va a aumentar el número de inversores en la bolsa, o no necesariamente? A ver, el crecimiento de las bolsas de valores es un proceso que toma muchos años y requiere mucha confianza también, porque hay que convencer a la gente, a todos nosotros, de que poner 1 millón de guaraníes en una acción en la bolsa es una buena inversión, que no vas a perder plata, no te la van a robar, no van a hacer ninguna cosa rara. Entonces, y ganarse esa confianza toma tiempo. Y yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer a nivel del cliente individual, personal, ¿no? Para convencerlo a poner sus ahorros en acciones. Yo personalmente creo que que tuvo mucha prensa en contra, pero yo creo que la aprobación del tema de la supervisión de pensiones y jubilaciones, la superintendencia, si lo hacen bien es algo muy positivo para la bolsa de valores y para la visión del inversor en general. Si lo hacen mal, no, obviamente va a ser la gente va a levantar la mano y va a decir, viste, yo te dije, lo hicieron mal, se robaron, se equivocaron, lo que sea. Pero el funcionamiento de un sistema de pensiones que funciona bien, que es confiable, es una de las razones, uno de los secretos que le dio a Chile, a Perú, a Colombia, esa base de capital interno doméstico para que las empresas locales puedan crecer. ¿Eso podría decir que ayudaría a diversificar más las inversiones? A diversificar y a crecer, porque si aquí vos agarrás, el IPS creo que tiene 2 o 3 mil millones de dólares de activos, de capital, ¿no? Que están manejando para sus asegurados.
y así. IPS es uno de los más grandes, pero la caja bancaria. Si el sector pensional se manejara con esos volúmenes y se manejara bien, esos fondos tienen que ir a algún lado, tienen que ser invertidos, porque si no, la inflación los erosiona. Entonces, históricamente no había ningún control y yo he escuchado de casos de que, por ejemplo, un fondo de pensiones público le dio plata a un empresario que lo invirtió en Venezuela y se robó como $60 millones. Y ese tipo de cosas le quitan confianza al asegurado. Entonces, que controlen cómo se invierte, dónde se invierte, qué rentabilidad tiene, cómo se informa de la rentabilidad, quién los audita. Todo eso es muy importante para generar confianza y para que haya una masa crítica de plata local que pueda reinvertirse en empresas locales buenas, ¿no? Podríamos reducir el reduccionismo más simple, que entonces se trata más de confianza, el aumento de las inversiones, no tanto de la disponibilidad de capital. Yo creo que la confianza es lo más importante. La confianza es... Por eso Argentina, el stock de inversión de Argentina ha decaído tanto, porque no hay confianza en que tu dinero va a valer lo que vale hoy, mañana, ¿no? Que el gobierno no te va a expropiar, que el gobierno no te va a poner un impuesto extorsivo. Todo eso genera desconfianza, entonces hace que la gente saque su plata. Y por eso tenemos tantas inversiones de argentinos en Paraguay. No es porque Paraguay es rentable, es porque Paraguay es seguro para los argentinos. Esa es mi interpretación, ¿no? Hay muchos inversores argentinos que se compran departamentos acá sobre Santa Teresa, en toda Asunción, y los tienen vacíos y no les importa. Obviamente prefieren alquilarlo, pero si no lo que les importa es que su capital, lo que les costó comprar, está protegido, es seguro, no lo van a perder. Eso es lo que piensan. Después, si le sacan rentabilidad o no, eso sería lindo tenerlo, pero no es fundamental. En Argentina no tienen esa seguridad. Entonces, esa confianza básica de que los 100 que vos pusiste valen 100 y son tuyos y nadie te lo va a expropiar, es muy importante y acá existe. Esa confianza existe, es muy potente.